Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este seminario virtual sobre los lineamientos de bioseguridad aplicables al sector del transporte terrestre centroamericano ante la COVID-19. Para esta oportunidad tendremos la participación de dos expertos, uno de ellos el doctor Rodríguez Araujo, es coordinador de epidemiología de la SE Comisca, y también tendremos al licenciado William García, él es director de Integración Económica y Facilitación del Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Para el Centro de Estudios para la Integración Económica es un gusto poder alojar esta sesión y en apoyo a la SE Comisca y a la CIECA vamos a desarrollar esta actividad con el objetivo pues que ustedes tengan un conocimiento más cercano sobre estos lineamientos importantes a tomar en cuenta en las operaciones de comercio que se ejecutan actualmente en la región centroamericana. Esta sesión contará con tres secciones. La primera de ellas, el doctor Rodríguez pues, nos hará una presentación sobre los temas que nos ha preparados. En segundo lugar, tendremos también al licenciado William García. Y para finalizar, tendremos una sección de preguntas y respuestas. Ustedes en cualquier momento de la transmisión pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la sección de preguntas que está dentro de la plataforma GoToWebinar. Y nosotros al finalizar o en esta tercera etapa de la sesión daremos lectura a esas preguntas para que nuestros expertos puedan apoyarnos a dar las respuestas correspondientes. Así que algunos comentarios adicionales, como por ejemplo que esta sesión está siendo grabada a partir de este momento y llegará a su correo electrónico un enlace con la grabación para que ustedes lo puedan consultar en un futuro. Para las personas también que se conectan unos minutos tarde podrán ver la sesión desde el inicio en esta grabación o si no ustedes igual pues pudieran compartirlo con algunas personas que ustedes consideren que pueden estar interesados de esta información. En ese correo electrónico en el cual les llega la grabación también les llegan las presentaciones que utilizan nuestros expertos y una evaluación sobre la actividad que para nosotros es muy importante que ustedes puedan apoyarnos a responderla, ¿verdad? Entonces, para finalizar, pues mi nombre es Luis Sánchez, yo voy a estar a cargo de moderar esta sesión y será para mí un placer poder compartir con ustedes en esta sesión virtual. Entonces, como primer punto de la agenda, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor David Rodríguez para que pueda brindarnos la exposición que tiene preparada para ustedes en este momento. Así que, doctor David, bienvenido a esta sesión virtual. Buenos días. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta presentación sobre los lineamientos de bioseguridad en los puestos fronterizos terrestres ante la COVID-19. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia, el problema de salud pública que representa la enfermedad por coronavirus llamada COVID-19. Un día después, los jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica emiten la declaración Centroamérica Unida contra el Coronavirus, y en la cual se establecía que se debe de elaborar un plan de contingencia regional que viniera a complementar los esfuerzos que individualmente cada Estado miembro hace para la prevención, contención y tratamiento de COVID-19. Este fue publicado el 26 de marzo y tiene 5 ejes. Nos vamos a referir brevemente solamente al eje 1 y al eje 2, porque son los que tienen que ver el primero con el área de salud y gestión de riesgo, y el segundo tiene que ver con comercio y finanzas. Y lo que se pretende es buscar un equilibrio entre estas dos áreas
estos dos sectores importantes en la vida de Centroamérica. Por un lado, mandató al Consejo de Ministros a desarrollar acciones intersectoriales que garanticen la respuesta sanitaria, y por otro lado al COMIECO para garantizar la fluidez del comercio internacional, especialmente en coordinación con autoridades de los tres sectores: aduanas, salud y migración. Entonces, el 18 de mayo se formó un grupo técnico de expertos interinstitucional, donde había profesionales de salud, de migración, de aduana, de comercio, y entonces elaboramos en manera colaborativa los lineamientos de bioseguridad aplicables al sector de transporte centroamericano, que son los que en este momento estamos discutiendo. Los objetivos de estos lineamientos, pues básicamente, como hemos comentado anteriormente, es evitar la propagación de la COVID-19, permitiendo al mismo tiempo mantener el comercio en los puntos fronterizos terrestres. Por supuesto, salvaguardar la salud tanto de los funcionarios en los puntos fronterizos de salud, de aduanas y de migración, como de los mismos usuarios. También buscan que el desarrollo en los puestos fronterizos se realicen sin ningún inconveniente, ¿verdad? Que se garantice el paso de mercancías, de los medios de transporte y de los transportistas, por supuesto. Y finalmente buscan un fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades que están en los puntos fronterizos, pero también en el nivel binacional y en el nivel regional. Estos lineamientos se aplican a los puntos fronterizos, se aplican también a los funcionarios que hemos comentado anteriormente, ¿verdad? A las personas registradas y autorizadas que ejecutan o hacen ejecutar el transporte internacional de mercancías, y a los mismos conductores o pilotos del transporte de carga. Esta es la portada de los lineamientos, los cuales están disponibles en este enlace que aparece en la parte inferior de la diapositiva, y tiene 7 contenidos que van desde la introducción, los objetivos, el ámbito de aplicación que hemos revisado, y luego están 4 capítulos más que ustedes pueden leer, que en el recuadro azul del lado izquierdo, ¿verdad? Donde están el cuarto de las empresas de transporte de carga terrestre, los conductores o pilotos, los medios de transporte y la carga. El quinto, que es en el que nos vamos a enfocar en esta presentación, es el funcionamiento en los puntos fronterizos terrestres, ¿verdad? Hay 2 más que tienen que ver con la capacitación, la comunicación y la información, que es el sexto, siendo este seminario parte de esa estrategia de comunicación, de información, de capacitación. Y hay un 7º apartado que tiene que ver con la vigilancia, la verificación y las actualizaciones de estos lineamientos. Entonces, ese es el contenido completo. Nosotros en las próximas diapositivas vamos a enfocarnos básicamente en el quinto, en el funcionamiento en los puestos fronterizos terrestres. Adicionalmente, en este documento ustedes encontrarán estos anexos, que son recomendaciones bien prácticas, bien detalladas, bien amplias, de lo que se tiene que hacer en cuanto a la higiene, al cuidado personal, a la prevención, a la limpieza de los medios de transporte,
etcétera, etcétera. Hay una serie de anexos ahí que son muy útiles y que les recomiendo que los lean con detenimiento. Hay que decir que el Reglamento Sanitario Internacional, que es una de las normativas vinculantes para los Estados miembros y que regula la materia, tiene como finalidad y alcance prevenir, ¿verdad?, la propagación de enfermedades, pero también evitando cualquier interferencia innecesaria con el tráfico y el comercio internacional. Este documento, que es de la OMS y que son signatarios los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana, es el que establece toda la normativa justamente para lograr controlar las enfermedades con potencial de transmisión, pero también buscando mantener en la medida de lo posible el tráfico y el comercio internacional. Entonces, ha sido una base sobre la cual se han elaborado estos lineamientos. Este documento, en su anexo 1B, establece unas capacidades básicas que los estados deben establecer en los puntos de entrada. Nosotros, en nuestra forma de llamarle a las fronteras, se les dice puntos terrestres o puntos fronterizos. El término que se utiliza en el reglamento sanitario es punto de entrada, pero es equivalente. Y la idea del anexo 1B es que los estados tengan la suficiente capacidad para responder rápidamente a cualquier evento. No solamente estamos hablando de COVID-19, por supuesto que en este momento lo estamos aplicando a la COVID-19, pero para todas las otras enfermedades que tienen un potencial de propagarse similar o tal vez mayor o menor que este, pero que al final constituyen lo que se conoce como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Entonces, ellos establecen estos requisitos que ustedes pueden leer en la parte inferior. Debe haber un plan de contingencia, se debe atender y evaluar a viajeros afectados, tratando la manera de aislarlos, brindarles un tratamiento y un servicio de apoyo inicial muy preliminar. Debe de procurar buscarse un espacio para entrevistar a personas que sean sospechosas de estas enfermedades en un ambiente adecuado. Hay la capacidad para evaluar y encuarentenar cuando las personas son sospechosas de un evento como estos, y por supuesto tener la capacidad para aplicar medidas de desinfección y descontaminación, hacer los controles de entrada, de salida de viajeros, y si fuese necesario hacer un traslado de estos viajeros que puedan en un momento dado ser portadores de un tipo de infección o contaminación. La OMS establece estos 4 pasos. La primera es una detección de los enfermos en los puntos de entrada. Luego es una entrevista a profundidad. El tercer paso es la notificación del caso a las autoridades competentes y, si fuera necesario, un aislamiento y una gestión inicial de los casos que puede incluso implicar su referencia a un establecimiento de salud. Estos pasos para la gestión de viajeros en el contexto de la pandemia de COVID-19 que fueron publicados por la OMS, lógicamente que pasan por 2 fases, ¿verdad? Una que es planificar, ¿verdad?, cómo en un punto de entrada van a realizar estos 4 pasos. Requiere un esfuerzo previo de coordinación, preparación, planificación por las autoridades sanitarias, migratorias y aduaneras. Eso por un lado. Y por otro es la operativización de todo eso, que se llegue a un consenso de cómo se van a cumplir estos 4 pasos. Entonces, los lineamientos buscan facilitar
estas dos fases, la de planificación y también la de aplicación. Dentro del capítulo 5, en el funcionamiento de los puntos fronterizos, vamos a revisar la gestión sanitaria, ¿verdad?, para la autorización del transporte de carga, movilización, y más que todo vamos a dar un vistazo al proceso de ingreso a un Estado miembro del SIC. Lo primero es que un personal, un recurso humano de salud debe buscar detectar conductores o pilotos enfermos en los puntos de entrada. Pero esta primera detección, ¿verdad?, no necesariamente es llevada a cabo solamente por el personal de salud, porque es algo muy general. Esto lo puede hacer perfectamente el funcionario de aduanas o el funcionario de migración, y se basa en tres aspectos generales. La primera es información que los mismos viajeros puedan brindarnos, ¿verdad? Si una persona, un conductor o un piloto dice que tiene fiebre o que tiene tos a cualquiera de las autoridades, entonces ese es el primer filtro, llamemos, de esa manera, ¿verdad? Esa es la primera detección. También la segunda forma de hacerlo es observando, ¿verdad?, con solamente ver si una persona tiene un aspecto sano o tiene un aspecto que luce enfermo, entonces eso puede ayudar. Cualquiera de los tres autoridades puede ayudar a detectar. Y debe de medirse la temperatura, ¿verdad?, con un termómetro digital sin contacto. Si, digamos, esta persona se reporta por cualquiera de las tres autoridades, el oficial de migración, el oficial de aduana o el oficial de salud, entonces se tiene la sospecha que está enfermo, hay que proceder a una entrevista sanitaria a mayor profundidad, ¿verdad? Y esto ya lo tiene que hacer un profesional de la salud que esté entrenado para hacer esta evaluación, que básicamente consiste en una exploración siempre de la temperatura, pero también preguntar por signos y síntomas que son parte del cuadro clínico de la persona, como puede ser fiebre, tos, dificultad respiratoria, que estos tres signos son bien importantes. No quiere decir que sean más importantes que los demás, pero sí son de mucha relevancia porque estos de alguna manera nos dicen que nos pueden dar una idea del estado de la persona y cuáles son los próximos pasos a seguir. Por supuesto, hay otros síntomas como pérdida del olfato, el gusto, problemas también gastrointestinales, etc. Y también se debe explorar, ¿verdad?, en esta entrevista, si la persona ha tenido un contacto con otro caso que haya sido confirmado de COVID. Esto es lo que nosotros conocemos como un nexo epidemiológico, y si has tenido un contacto cercano en los 14 días previos con una persona sospechosa o confirmada de COVID, es muy probable que si tiene síntomas, lo que tenga sea COVID-19. Ahí es donde pueden decidir, pueden considerar que el piloto o el conductor no puede continuar el viaje, que se aislará de inmediato en el punto de entrada y que se van a seguir los protocolos definidos por la autoridad nacional para tener acceso a una atención adecuada. Uno de los retos aquí es el contar con instalaciones adecuadas y aplicar ese procedimiento especial en cada punto de entrada. Y pues lo siguiente que viene es notificar mediante los canales apropiados, los canales de comunicación que están establecidos
a la oficina que está a cargo de punto focal o Centro Nacional de Enlace del Reglamento para que informen al país vecino de donde viene el piloto o el conductor. Como decíamos, el tamizaje sanitario incluye una evaluación inicial, ¿verdad? Y si es sospechoso, se procede a una entrevista a profundidad con una segunda toma de temperatura corporal y la exploración de los signos y síntomas y del antecedente o del posible nexo. Este tamizaje se hace básicamente de acuerdo a las mismas condiciones en que se aplican tanto a nacionales como a extranjeros, ¿verdad? Y el tamizaje, ¿verdad? Tiene que buscar que la fluidez del tránsito no se ve interrumpida. Por lo tanto, los Estados miembros deben coordinarse para que este procedimiento se realice nada más a un lado de la frontera, para evitar tiempos de espera y duplicidades, ¿verdad? En algunos casos, los estados pueden decidir, ¿verdad? Podrían decidir tomar pruebas, pruebas de laboratorio a los casos sospechosos. En otras situaciones, por cuestiones de logística o de recursos humanos y materiales, es posible que en la mayoría de los puntos no tengan un dispositivo para tomarle ahí mismo un hisopado nasofaríngeo al conductor o piloto que sea sospechoso, pero sí lo podrán referir a un lugar en donde se lo tomen o un equipo de respuesta rápida podrá llegar. Hemos tenido conocimiento que en algunos países incluso han puesto unidades móviles en la carretera para poder muestrear cuando así sea necesario. Y se deberá buscar entonces una forma de informar el resultado en un tiempo que sea prudencial para tomar las medidas pertinentes. También se debe de disponer de información sobre todos estos procedimientos, para hacer del conocimiento a los pilotos o conductores en la medida de lo posible por sistemas electrónicos o por cualquier otro sistema. Esto lo va a tratar el licenciado William García, así que nos vamos a pasar al anexo F, que es lo que tiene que ver con el aislamiento, gestión inicial y derivación de viajeros enfermos. Idealmente el punto fronterizo debe tener una sala ventilada, guardar esa distancia mínima de entre 1 y 2 metros se aconseja, ¿verdad? Disponer de un servicio sanitario, un toilet o retrete específico para las personas que estén catalogadas como sospechosas. Se le debe de brindar información al piloto, al conductor. Se debe usar siempre se debe usar mascarilla clínica o mascarilla quirúrgica, y el personal debe evitar en la medida de lo posible entrar y salir a esa sala que han dispuesto para aislar temporalmente a los conductores que puedan ser sospechosos de COVID. Todos los desechos deben ser dispuestos según la normativa nacional de desechos bioinfecciosos, ¿verdad? Las superficies deben de limpiarse constantemente, por lo menos 2 o 3 veces al día. Estamos hablando del mobiliario, de los interruptores de luz, etcétera, etcétera, con desinfectante, ¿verdad? Y las personas que lo hagan deben de usar un equipo de protección personal. Generalmente basta hacer la limpieza con jabón y detergente doméstico y lavar con abundante agua, usar un desinfectante que tenga hipoclorito de sodio, ¿verdad? Que es la lejía. Se diluye una parte de lejía en 99 partes de agua, ¿verdad? Entonces, estas son las recomendaciones para aislar a las personas. Y finalmente, hay que decir que debemos asegurar en los puntos de entrada
que exista un plan, ¿verdad? Un plan contingencial de qué hacer, no solamente ante la COVID, sino que ante cualquier otro evento, pero en este caso enfocándonos ante COVID. ¿Verdad? También debemos asegurarnos de que existan mecanismos para facilitar estos 4 pasos, ¿verdad? La detección, la evaluación, la notificación y la gestión inicial, ¿verdad? Esos mecanismos tienen sus variantes dependiendo del punto de entrada. Entonces, hay que, de alguna manera, revisar esos mecanismos, cómo funcionan en cada punto de entrada, y son las autoridades que se deben de poner de acuerdo. Igual con las medidas de prevención y control, ¿verdad? Haciendo énfasis en el uso del equipo de protección personal, que en este caso es usar siempre mascarilla, y en la limpieza y en la desinfección de las zonas donde pasan. Finalmente, asegurarse de que el personal sanitario cuente con todo lo que necesita, todos los insumos necesarios y la formación, ¿verdad? Las capacidades que se han entrenado para hacer estos 4 pasos de los cuales estamos hablando. En resumen, pues, esto es un esfuerzo que tiene que llevarse a cabo en una estrecha colaboración entre estas 3 autoridades, pero también en el sector transporte colaborar para que los pilotos y conductores tengan conocimiento que esto está funcionando de esta manera, que respeten el proceso, que contribuyan a su implementación y que tomen todas las medidas de precaución. Muchísimas gracias por su atención y quedo atentamente a la orden para posibles preguntas. Cambio. Muchas gracias, doctor David Rodríguez, por esta excelente intervención. Vamos también a continuar con la agenda, y para esto pues voy a ceder el uso de la palabra al licenciado William García. Él es director de Integración Económica y Facilitación del Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias a todos los participantes por estar esta mañana aquí con nosotros. Creo que es importante lo que mencionaba el doctor, la importancia en este tema del sector transporte, porque es como el motor de la economía que ha permitido pues que se siga abasteciendo a la población de medicamentos, alimentos y demás insumos. Por lo tanto, creo que es importante en este segundo evento que tenemos de divulgación de los lineamientos de bioseguridad, dada la importancia de este sector precisamente en la cadena de abastecimiento. Así que gracias a todos por su tiempo y vamos a presentarles un poco más en detalle en qué consisten estos lineamientos de seguridad aplicables al sector transporte. Bueno, creo que es importante señalar, y creo que se está reconocido, que esta implementación de estos lineamientos conlleva responsabilidades compartidas. Ya en este caso, para este cumplimiento de estos lineamientos, por supuesto que las autoridades competentes son vitales, la autoridad de salud, que ya ahora pues los que son transportistas saben de que en todos los puestos fronterizos existen autoridades de salud, pero también hay una corresponsabilidad compartida con las empresas de transporte de carga terrestre internacional y por supuesto los pilotos o conductores. Creo que esto es bien importante como dejarlo en claro, ya que si bien es cierto, las autoridades tienen esta responsabilidad, pero no menor es la responsabilidad que tienen las empresas de transporte en este tema, ya que asegurarnos la salud de los habitantes depende mucho también de la salud de los pilotos que normalmente, y los que hemos pasado por las fronteras, pues los vemos ahí algunas veces. Yo por lo menos tengo la percepción de que un conductor algunas veces es una persona con sobrepeso,
alimentándose quizás no adecuadamente, y creo que hoy es el momento, y lo he conversado con algunos propietarios de medio de transporte, que así como nos interesa pues que el medio de transporte, el cabezal, el furgón esté en perfecto estado, pues también hoy tenemos que asegurarnos que el piloto, el conductor, también esté de buena salud, y creo que a partir de estas nuevas circunstancias pues nos obligan a prestarle un poco de atención en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo y ámbito de aplicación de elementos de bioseguridad? Yo creo que el doctor también ya lo indicó. Lo que se busca como objetivo principal es establecer los procedimientos coordinados para evitar este virus. Creo que pues ya llevamos más de 4 meses viviendo con él, y creo que en la medida de lo posible evitar esta propagación es responsabilidad de todos. Por supuesto que salvaguardar la salud de los ciudadanos, de todos, pero también los funcionarios, ya que los funcionarios que están en los puestos fronterizos, pues también, por supuesto, que se ven expuestos a contaminarse en caso de que un piloto, un conductor esté contaminado, y los demás usuarios, porque en los puestos fronterizos también llegan tramitadores a dejar algunos documentos, y por lo tanto creo que el objetivo es salvaguardar la salud de todos los que están ahí. ¿Con qué objetivo? Que las operaciones sigan fluyendo. Como dije al principio, es importante que los insumos, suministros, alimentos continúen llegando a la población, y eso pues es parte del objetivo, garantizar el desarrollo de todas estas operaciones. Esto a través del fortalecimiento de la coordinación y cooperación en los puestos fronterizos, y no solamente en las autoridades que están ahí en el puesto, pues que muchas veces no tienen ese acercamiento. Hoy en esta circunstancia, y lo hemos conversado con ellos, la importancia de la coordinación entre todas las autoridades, y ahora más binacional, porque tenemos que entender que al final del día a lo que nos enfrentamos es a algo pues que si no lo enfocamos de forma coordinada pues es bien difícil. ¿A dónde se aplica este procedimiento? A los puestos fronterizos terrestres. Así fue diseñado estos lineamientos. A los funcionarios de los puestos fronterizos y personal autorizado, a los transportistas, medios de transporte, conductores o pilotos del medio de transporte y demás auxiliares que realizan gestión en los puestos fronterizos, ya que también, como dije, llegan otros entes a hacer gestiones en los puestos fronterizos. Esta coordinación interinstitucional en los puestos fronterizos es importante. Y todos los que pasan por los puestos fronterizos saben de que existen personal de migración, de aduanas, agricultura, seguridad, y ahora pues se suma una nueva autoridad, y es salud, ¿verdad? Por supuesto que salud, antes de febrero pues no habían en los puestos fronterizos, excepto en los aeropuertos, pero en las fronteras pues no había personal de salud, precisamente porque pues no había necesidad de hacer estos controles que hoy se están haciendo. Estas autoridades deben de estar en coordinación interinstitucional y transfronterizo, con la finalidad, ya dijimos, de evitar la propagación y facilitar el flujo, la circulación de las mercancías y las personas. Este es como el nuevo escenario que se enfrentan los puestos fronterizos, y que en las reuniones que hemos tenido con los funcionarios, porque esta está dirigida básicamente al sector privado, transportistas y demás usuarios, pero las autoridades tienen claro este rol. Esta coordinación interinstitucional consiste en, primero hay que informarse y divulgar, ¿verdad? Creo que estas medidas, pues a todos nos tomó por sorpresa, ya que pues las autoridades de aduana preocupadas por las mercancías, migración por las personas, agricultura por la salud animal y vegetal. Entonces creo que ahora pues se suma otra responsabilidad, y para eso requiere alguna divulgación. Hay que establecer horarios compatibles, además de nacionalmente, tiene que ser compatibilizado con el otro país vecino. Hay ciertas recomendaciones que los lineamientos establecen, y es
evaluar realizar controles aduaneros y migratorios en un único puesto fronterizo. De todos los puestos, en el caso de Guatemala y Honduras, en eso sí son integrados y funcionan en un solo edificio. En los demás puestos, pues existe dificultad geográfica y de trabajo para estar trabajando en un puesto fronterizo uno solo, igual que la definición de un protocolo de actuación binacional, ¿verdad? En la función de sus compromisos y responsabilidades. Por supuesto que estas son recomendaciones, como los protocolos de actuación binacionales en caso de sospechosos, que le veremos más adelante cómo se van a atender. ¿Cómo el nuevo rol del funcionamiento de los puestos fronterizos? El transportista pues llega arriba al puesto fronterizo. En ese puesto fronterizo existe un control de salud previo al ingreso del puesto fronterizo. Ya explicó el doctor en qué consiste este tamizaje, cuál es las medidas que se adoptan desde la toma de temperatura, desde hacer esta entrevista sanitaria con esta persona y asegurar pues que realmente exista las condiciones para que continúe el piloto con el medio de transporte a través de esta entrevista sanitaria. Si es asintomático, si no presenta ninguna de las características que ya se ha mencionado, como temperatura alta, fiebre, tos, pues ingresa al puesto fronterizo para hacer los controles migratorios, aduaneros, presentar su declaración, la DUCA, T o F, dependiendo del régimen aduanero, y continúa con el trámite. Es por ello que este control previo debe hacerse antes del puesto fronterizo. Esto no debería hacerse en el puesto fronterizo porque pone en riesgo a todos los funcionarios y demás usuarios. Pero en el caso de que sea asintomático. Pero ¿qué pasa si, producto de la entrevista o de este tamizaje, como llaman los médicos, pues el piloto conductor presenta síntomas como temperatura, tos, fiebre, pues se le notifica y es donde pasamos a la utilización del anexo H, que es el que voy a explicar más adelante, que es, digamos, el procedimiento que se debe de seguir según los lineamientos de bioseguridad para los casos en el cual el piloto, pues, debido a que presenta síntomas, no puede continuar con su viaje. Bueno, creo que es importante destacar que a partir de la implementación de estos lineamientos, y porque estos lineamientos se vieron con los directores de aduana de la región centroamericana, establece que cuando se elabora la DUCA, dependiendo el tipo de régimen, si es DUCA T de tránsito o DUCA F, en el caso de productos centroamericanos, el transportista podrá consignar en el campo 55, donde están las observaciones, los pilotos sustitutos. Y dice podrá, porque no se quiso poner como obligatorio, deberá, porque pues sí, uno entiende que es bien difícil tener como esta configuración o la alineación, como se dice en el fútbol, de los posibles sustitutos. Imagínense ustedes un medio de transporte que va de Guatemala a Costa Rica, voy a poner el ejemplo. El primer punto de control va a ser, si se va por Pedro Alvarado, pues la Achadura, ahí va a ser el primer control. ¿Qué pasa si allí presenta síntomas? Sería como el primer puesto fronterizo donde tendría que tener un piloto sustituto. Pero ¿qué pasa si allí no? Sino que fue en el Amatillo. Pues sabemos la distancia que existe entre Pedro Alvarado La Achadura hasta el Amatillo, y allá también pudiese existir la posibilidad que en el Amatillo pues también el piloto pues ahí presente síntomas, porque como normalmente no le hacen la prueba de COVID, sino que simplemente son los síntomas visibles. Alguien puede ir bien por la Achadura, Alvarado, pero en el trayecto pues presente síntomas. Entonces, parte del objetivo de los lineamientos es tratar de que el sector transporte pueda tener ya coordinado previamente en caso
de que sea necesario un piloto sustituto. Y eso pues ayudaría el que ya pueda tener esa coordinación en caso suceda algo, especialmente si creo yo que el transportista, el dueño de la carga, pues obviamente se da cuenta de que alguien pues no está tan bien de salud. Bueno, en el punto 2, si te dio el ingreso, pues como ya dijimos, hay una evaluación, evalúas, si no presenta síntomas continúa, como ya lo indicamos, pero si presenta síntomas, se aplica el protocolo sanitario que voy a explicar en este momento. En ese control de salud, pues obviamente ya indicamos de que, por supuesto que se identificó que presentaba síntomas, fiebre, tos, u otros síntomas que identifican de que el piloto conductor está enfermo. La autoridad de salud notifica al piloto conductor que no va a poder continuar con su viaje, producto de que pues está enfermo. También salud solicita al transportista, al piloto, trasladar el medio hacia un lugar establecido, ya que no va a poder continuar. El siguiente punto que creo que es bien importante es que la autoridad de salud notifica a migración y aduanas, y especialmente en aduanas, porque si el medio de transporte va en tránsito, tiene una ruta y además un plazo. Y los que son transportistas saben de que un incumplimiento de un plazo de no arribo en plazo significa la imposición de multas. Por lo tanto, esta notificación que hace salud sirve para pues que no exista la aplicación de multas. Por supuesto que el piloto va a tener que notificarle al transportista, al exportador o al importador que la circunstancia que se ha encontrado en el puesto fronterizo y que es necesario pues que él no va a continuar y por lo tanto el transportista o el exportador importador debe de cambiar al piloto sustituto. Por supuesto que este nuevo piloto o conductor deberá ser verificado por salud y aquí es importante también hacer referencia a que el medio de transporte debe ser sanitizado, ya que si un piloto o conductor lleva un medio de transporte y presentaba síntomas, por supuesto que ha dejado contaminado, estamos hablando de el timón, la palanca de mandos, las manecillas para abrir el vehículo, todas las áreas en donde normalmente él va tocando frecuentemente, tienen que ser sanitizados para asegurar que el nuevo piloto pues realmente pues no vaya a contaminarse y por eso que el ministerio, el responsable de salud verifica. Luego aduanas procede con las modificaciones que les corresponden en los documentos. Por supuesto, el nuevo cambio del conductor o piloto lo hace la aduanas de oficio. Por supuesto que hay una notificación por parte de salud. Evalúa aduanas la suspensión de los plazos, producto de la circunstancia que ha indicado. Y creo que es importante hacer como la aclaración, que el transportista tiene 72 horas para hacer ese cambio de piloto o conductor. Creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta porque ahora más que nunca se requiere una coordinación, una comunicación muy fluida entre el conductor para asegurarse que él va pasando por todos los puestos fronterizos sin ningún problema. Eso amerita pues una coordinación más grande. Por supuesto que sabemos de que en algunos casos un transportista, él es el mismo dueño del medio de transporte, pero también tenemos conocimiento de que hay propietarios de 50 o 60 medios de transporte, por lo tanto, esa coordinación para asegurar que llegue a su destino es bien importante pues tenerla muy de cerca por las diferentes posibilidades que pueden existir en el camino producto de este nuevo proceso. Bueno, el siguiente, y ahí continúa el proceso. Por supuesto que en lo que acabo de mencionar es que en el puesto fronterizo donde hubo el cambio, luego después de hacer el cambio, él va a continuar con su ruta o hacia su destino final. La otra parte importante que tiene estos lineamientos es todo el tema de la
capacitación, comunicación y divulgación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, pues en los puestos fronterizos, por ejemplo, no hay una señalización adecuada y lo veíamos con los funcionarios, que realmente no se destinan recursos para informar a los usuarios. Por lo tanto, parte de la estrategia de estos lineamientos del anexo I es que en los puestos fronterizos debe de señalizarse, colocando afiches, señalización de áreas de control de salud de área restringida. Ya el doctor mencionaba algún área donde debe de apartarse en caso de encontrarse sospechosos, y eso pues obviamente pues los puestos fronterizos no estaban equipados para este tipo de circunstancias. Por lo tanto, aparte de la señalización, también debe destinar estos lugares de atención de las autoridades. Y otro elemento es la señalización vertical y horizontal. Ustedes saben de que ahora uno va a un banco, a un supermercado, ponen unas señalizaciones para que cuando uno está haciendo la fila en la ventanilla, pues no esté tan cercano de la gente, manteniendo la distancia que se recomienda, como dijo el doctor, de 1 a 2 metros. Yo que he pasado por los puestos fronterizos, me he dado cuenta que cuando un bus llega a un puesto fronterizo, todo el mundo sale corriendo y casi están empujando unos a otros en los puestos fronterizos, haciendo la fila, la cola para entrar a hacer el trámite. Creo que esto va a meritar que haya esta señalización en donde se respete esa distancia para prevenir lo que estamos indicando y comentando todos. Por lo tanto, esto es un esfuerzo que deben hacer las autoridades, pero que el esfuerzo también va acompañado de la concientización de todos los usuarios, y que en el caso de ustedes como transportistas también les va a corresponder. Otro elemento es la disposición de números telefónicos, correos institucionales para aclarar dudas a todos los usuarios que tengan. Y en los puestos fronterizos, deben de compartir esta información, publicar por medios electrónicos, en redes sociales, toda esta información para que ustedes sepan, ok, en Pedro Alvarado, ¿con quién me debo de entender en tema de salud? En el Amatillo, ¿con quién? En el Guasaule, en Peñas Blancas, Paso Canoas. Es decir, debe de existir como esta información para el caso de ustedes como pilotos o usuarios de los puestos fronterizos, de cómo informarse y tener a la mano cualquier información. Esto es otro de los retos que se tiene, porque como ya hemos visto, hemos pasado ya, vamos sobre 4 meses y no vemos, por lo menos en este año, que esto vaya a cambiar. Por lo tanto, como las condiciones de salud pues se mantienen, tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad, y por lo tanto todos estos elementos es importante que tanto las autoridades como ustedes, como usuarios de los puestos fronterizos, por supuesto que los tengan en mente. Eso significa que la oficina de transporte, de oficinas y logística, que ojalá estén participando en este evento, puedan tener en claro todas estas circunstancias. Bueno, ya para ir finalizando, creo que es importante indicarles que la vigilancia, verificación y actualizaciones de estos lineamientos de bioseguridad corresponde a las autoridades competentes de cada uno de los países. Por supuesto que salud, migración, aduanas, agricultura, son parte de ellos, y el instrumento deberá revisarse periódicamente. Comentarles de que para el 6 de agosto se tiene previsto una reunión con el sector transporte, un poco para recibir la retroalimentación de cómo ha ido la aplicación de estos lineamientos, ya que pues son básicamente nuevos y es la primera versión que se hizo de ellos. Por lo tanto, por supuesto que una cosa es su diseño en la oficina, y otra cosa es cómo se está aplicando y qué cosas puede mejorar para ayudar a la mejor implementación. Para ir finalizando, creo yo que hay algunas consideraciones finales que quisiera compartir con ustedes. Y en primer lugar, pues estos lineamientos exigen que las autoridades competentes y los transportistas, y aquí reitero lo que dije al principio, ya esto es una actividad compartida,
En primer lugar, la adquisición y dotación de equipos de protección personal. Pues ya el doctor indicó que pues, un transportista debe estar dotado de las mascarillas suficientes, del gel, del jabón, porque él por cada puesto deberá ir cubriéndose para cada vez que hace sus trámites. Por lo tanto, también probablemente aquí dentro de la audiencia hayan propietarios de medios de transporte y tendrán que indicarle al transportista que debe de llevar esos insumos que ya son como básicos para todo transportista. Pues uno, pues antes, yo que en algún tiempo trabajé en aduanas, transportista anda su toallita ahí, con él se encarga de limpiar desde el parabrisas o el vidrio delantero y para secarse él. Y creo que ese tema de la higiene tenemos que recalcarlo mucho, más que todo en el sector transporte. Hay que capacitarlos a los empleados, funcionarios, pero también al sector transporte y en este caso a los transportistas. Ya no es solamente cuando llegas a la aduana vas a hacer el trámite, sino que él tiene que tener claro cuál va a ser estos lineamientos. Hay que verificar el cumplimiento de estos lineamientos. La señalización, como ya dije, esto es un tema que es para las autoridades que están en los puestos fronterizos. Esta designación de espacios físicos en los puestos fronterizos para atender y aislar a las personas sospechosas y también para el resguardo de medio de transporte y mercancías en espera de relevo del conductor, ya que el medio de transporte no puede quedarse también a la deriva, sino que tiene que estar en un lugar debidamente resguardado. Esta coordinación interinstitucional, nacional y binacional también es bien importante, ya que, como hemos dicho, todos nos enfrentamos a un enemigo en común y creo que ya sea de un lado del país o del otro, el enemigo sigue siendo el mismo, por lo tanto, tiene que buscar esa coordinación. Y finalmente, y no la menos importante, creo que yo he reiterado de que debemos de prestar atención a la salud de los pilotos o conductores. Tengo un par de amigos que son dueños de medio de transporte y les digo, si ustedes ven que un conductor o piloto presenta síntomas, no lo manden. Asegúrense que esté sano, mándenlo al médico, asegúrense que pues está pues, en condiciones óptimas de iniciar el viaje, porque si no, al final, en este caso, al dueño de la carga, al transportista que está haciendo el viaje, se verá afectado. Y creo que este es como el mensaje final para ustedes como transportistas. Reitero, sé que es importante que las condiciones mecánicas del medio estén en perfectas condiciones, pero también es bien importantísimo asegurar que el piloto conductor también esté en esas condiciones, porque es el que conduce el medio de transporte y el que nos va a asegurar, en el caso de ustedes, que puedan cumplir con su objetivo, que es trasladar la mercancía hacia el destino final. Por lo tanto, que eso no será posible si no tenemos al conductor o piloto totalmente sano. Como sé que este espacio de tiempo es muy breve, aquí quiero presentar el sitio web de la SIECA. Aquí hay un link que dice lineamientos de bioseguridad del sector transporte, que son vigentes a partir del 7 de junio, porque ahí creo que hay unos anexos que son bien importantes para ustedes, especialmente desde el tratamiento de la carga de la mercancía. Cómo deben de cargar la mercancía, cómo deben de asegurar que la mercancía se está cargando sin contaminación y previo a la carga, durante y hasta que llegue el puesto fronterizo. Nosotros en esta ocasión solo hemos visto el tratamiento, digámosle, que se da en el puesto fronterizo, pero en estos lineamientos de bioseguridad aplicables al transporte terrestre, ahí están los demás anexos en donde habrá información importante, incluso hay información de las fórmulas que hay que hacer. No se necesita comprar algunos insumos, sino que ustedes los pueden elaborar para dárselos a sus conductores o pilotos, y de esa forma pueden ustedes ahorrarse y cumplir con las normas de bioseguridad establecidas. Así que pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, su atención, y quedamos pendientes a cualquier consulta o respuesta, consultas que tengan para otorgar la respuesta en marco de nuestras capacidades. Muy buenos días a todos.
Muchas gracias, licenciado William, por la exposición. Vamos a llegar o entramos a la tercera parte de este seminario virtual, en la cual ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas. Nosotros daremos lectura a las mismas para que nuestros expertos puedan dar respuesta a las mismas, ¿verdad? En ocasiones pues tenemos una saturación de estas preguntas, ¿verdad? Haremos lo posible por dar respuesta a la mayoría de ellas, así que a partir de este momento pues pueden hacer llegar las mismas a través de la sección de preguntas que se encuentra dentro de la plataforma GoToWebinar, que es en donde estamos realizando la transmisión de este seminario virtual. Comentarles que ustedes van a recibir al finalizar esta actividad la grabación de la sesión, ¿verdad? Quienes se conectaron algunos minutos tarde van a tener la oportunidad de poder ver la grabación de esta sesión. La pueden obtener o la van a poder consultar a través de un enlace que llega a su dirección de correo electrónico, al igual que con el material utilizado por parte de nuestros expositores. Vamos a darnos unos minutos en lo que ingresan las preguntas para poder dar inicio a esta sección. Tenemos acá la primera pregunta de Dania Ocon, y su pregunta es en relación a si un transporte que, poniendo como ejemplo, sale de Nicaragua hacia Guatemala, y si el transportista al momento de salir de Nicaragua no presenta ningún síntoma, pero a su ingreso a Guatemala por la frontera es detectado o presenta algunos síntomas. ¿Qué sucede en este caso, sobre todo si la carga con la que el transportista lleva en ese momento es una carga perecedera? Muchas gracias, Dania, por su consulta. Bueno, creo que en el ejemplo que usted nos ilustra, definitivamente que el inicio de la partida puede ser que el piloto conductor no presente síntomas, pero en el ejemplo que usted nos brinda, al llegar a la frontera con Guatemala, sí ahí presenta síntomas. Por lo tanto, de ahí no va a poder pasar el medio de transporte. Sabemos de que las mercancías perecederas, pues deben de pasar inmediatamente, pero la autoridad de salud no le va a permitir el paso a ese medio de transporte, en primer lugar, porque pone en riesgo la vida de ese conductor, ya que no sabemos la evolución, y el doctor podría ampliarnos ya cuando presenta síntomas un conductor, que en este caso que ya lleve fiebre, pues probablemente requiera atención médica inmediata y no pues tenga tiempo de ir a dejar la mercadería, regresar e ir pues a buscar una atención médica. Por lo tanto, como digo, creo que reitero que es bien importante que exista la coordinación con pilotos sustitutos. En ese caso, pues voy a poner el ejemplo que venía por Pedro Alvarado, pues, o por la Chadura, pues tendrá que coordinarse en esa aduana para poder tener un piloto sustituto, ya que es la norma que no se va a poder permitir el paso cuando un piloto presenta síntomas. Por supuesto que se prioriza en este caso la salud, en este caso del piloto conductor. Por lo tanto, reitero que es de vital importancia tener la certeza de que el piloto se presenta sano totalmente, pero como usted dice, puede ser que haya salido sano o se haya contaminado en el camino o que era asintomático y hasta que llegó a la frontera. Pero la norma es que no lo van a dejar pasar hasta que no cambie el piloto por uno que se encuentre totalmente sano. No sé si el doctor quisiera ampliar algo al respecto, doctor Rodríguez. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí lo importante, como ha dicho el licenciado William García, es evitar una complicación en el piloto o conductor que presenta algún síntoma.
la dificultad que estamos enfrentando con este virus es su variabilidad de presentación de las complicaciones. Hay mucha incertidumbre todavía, a pesar de las investigaciones que todos los días se publican y que cada vez nos permiten conocer mejor el comportamiento del virus. Sin embargo, hasta el momento, lo que hemos observado es que hay personas en las cuales el virus ni siquiera causa síntomas y en otras causa unos cuadros realmente leves que parecen un resfriado común, que no requiere mayor tratamiento más que tal vez un medicamento para controlar los síntomas, como pueden ser la fiebre y la tos. Pero la situación problemática se da en aquellas personas que son la minoría, ¿verdad? El porcentaje es bien bajo, pero en los cuales la enfermedad tiene una evolución, nosotros le llamamos inusitada, o sea, en términos de pocas horas, la persona se complica, ¿verdad? Principalmente ocurre una insuficiencia respiratoria que lo obliga a recibir una terapia de oxígeno o una terapia complementaria de oxígeno, porque sus pulmones se han inflamado rápidamente y no son capaces de extraer el oxígeno del aire ambiente. En ese sentido, es muy arriesgado permitir a un piloto que tiene síntomas que continúe. Por eso es la disposición de no dejarle pasar y el país que no le deje pasar, entonces deberá de alguna manera brindarle asistencia médica en los servicios que están establecidos para los pacientes. Eso sería el principal problema. En otra reunión que tuvimos anteriormente, alguien hacía el comentario que muchos de los pilotos y conductores tienen un factor de riesgo, por ejemplo, la obesidad, ¿verdad? O alguna otra enfermedad. También hablaban de que muchos de los pilotos o conductores son personas mayores de 50 años. Y entonces estos son factores de riesgo que de alguna manera pueden indicarnos de que una persona se complique más. Y por último, el comentario que quiero hacer es que en este contexto de la pandemia en el cual estamos en este momento, si ustedes han visto los datos publicados por todos los países de la región, estamos realmente al alza en el número de casos y en el número de fallecidos. Hay una transmisión comunitaria y eso lo que quiere decir es que el virus está propagando a una velocidad bastante alta. Entonces, cualquier persona que tenga fiebre, tos o algún síntoma respiratorio, nosotros debemos de pensar primero en que se trata de enfermedad por COVID-19 y por lo tanto manejarla como tal, aún sin la prueba de laboratorio, por el contexto epidemiológico en el cual nos encontramos. Aproximadamente se están reportando casi todos los días alrededor de 100 defunciones diarias, o sea, estamos hablando de en toda la región, ¿verdad? Estamos hablando de un número bien alto. Entonces, en este momento la propagación viral es demasiado alta, por lo tanto, debemos de tener ese cuidado. Y esa es la razón por la cual el piloto que tiene síntomas no puede continuar el viaje. Por eso es importante la recomendación que el licenciado William Valencia nos recordaba, que es si una persona va a iniciar una ruta, debe de estar completamente sana, ¿verdad? Porque si no,
no va a poder pasar en la frontera. Cambio. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos ya varias preguntas que han llegado por este medio. Algunas de ellas se refieren sobre todo al tema del relevo, ¿verdad? Creo que hay por lo menos 3 preguntas que están relacionadas a eso. Voy a tratar de resumirlas para quizá aprovechar el tiempo y poder dar una respuesta a las 3 consultas. Lo que consultan es en el caso de que, bueno, sea necesario realizar un relevo para este medio de transporte, ¿cómo se tiene contemplado que se realice, ¿verdad? Es decir, si es un medio de transporte que proviene de Nicaragua y es detenido en Guatemala, para seguir con el ejemplo anterior, en el caso de requerir un suplente o alguien que reemplace al transportista, debería trasladarse, digamos, en algún momento, si el transportista también envía desde Nicaragua al reemplazo, ¿cómo se toma en cuenta este traslado, ¿verdad? Debido a que no existe por el momento medios de transporte que hagan este traslado entre países en Centroamérica. Ese sobre todo es una de las primeras preguntas, y si podrían ahondar mucho más, ¿cuál sería ese plan B para la reposición, digamos, de este transporte, de este conductor? Muchas gracias, don Luis. En efecto, y en el evento que tuvimos, el primero, porque este es el segundo que tenemos con el sector transporte, era una de las principales preocupaciones, ese procedimiento del relevo, especialmente porque en algunos países no hay facilidad en medio de transporte. Por eso yo les indicaba que se requiere una coordinación bastante grande en el sector, principalmente porque el ejemplo que nos hacían, si viene de Nicaragua y es aquí en Guatemala, en la frontera, en Pedro Alvarado, mandar un conductor desde allá, desde Nicaragua, hasta la frontera con Guatemala va a ser bien difícil por el tema de transporte, en qué se va a conducir, en cómo se va a llegar. Entonces, lo ideal es que el medio del sector transporte debe existir esa coordinación, y también nos decían en el seminario anterior, no todos yo no voy a dar mi medio de transporte a cualquiera, por supuesto que no puede dárselo a cualquiera, debe ser bajo la coordinación de totalmente y el consentimiento del dueño del medio de transporte, pues que es al final del día es el responsable. Por lo tanto, lo que se recomienda es que, y ya lo establecen los procedimientos, que en la casilla 55 de la DUCAT pueda ya tenerse coordinado y designarse en esa casilla los posibles sustitutos. No significa que se vayan a utilizar, porque no significa que todos van a estar como enfermos, pero sí puede existir la posibilidad de que en algún puesto fronterizo se requiera. No es lo mismo viajar de Guatemala a la frontera, donde solamente es aquí en el interior del país, que mandarlo de otro país, porque va a tener que pasar el medio de transporte. Por lo tanto, mi recomendación es que cuando se inicie el traslado pueda tenerse la coordinación previa, por lo menos en cada país, un piloto sustituto para poder suplir esa necesidad o esa urgencia cuando suceda. Como digo, ojalá que no pase, pero si llega a suceder, por lo menos debería de tenerse coordinado esa posibilidad, y todos los que son transportistas saben de que hay muchos pilotos pues que no están sin trabajo y pueden servir de apoyo en este caso. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, don William. También nos pregunta Frank Chávez si pueden compartir nuevamente la fórmula que indicaron para sanitizar, digamos, ciertas áreas. Creo que el doctor David lo comentó durante su presentación. Adelante, doctor. Sí, perfecto. Ahorita comparto la pantalla. Se utiliza para la limpieza, ¿verdad? Porque son dos conceptos. Uno es la limpieza y otro es la desinfección. La limpieza se hace con
con los detergentes de uso corriente, ¿verdad? Agua, jabón, todos los artículos de limpieza. Y la desinfección se puede utilizar hipoclorito de sodio, ¿verdad? Se diluye una parte de lejía, que es la que tiene hipoclorito de sodio, en 99 partes de agua, ¿verdad? Esa es la manera en que se... También en los anexos van recomendaciones específicas, ustedes podrán leerlo, pero para desinfectar las superficies uno hace esa solución. No es la lejía, digamos así como se vende, porque la lejía se vende, generalmente viene la concentración del hipoclorito de sodio, viene al 0.5%, ¿verdad? Esa es la concentración. Entonces, para nosotros tener la dilución adecuada, vamos a diluir una parte de lejía en 99 partes de agua. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta también de Roberto José Velázquez, y creo que sobre todo la pregunta es para prever en el momento que exista o se habilite nuevamente el transporte vía terrestre para viajeros o pasajeros o personas, ¿verdad? En el hecho de este tema, probablemente siga habilitado o sea necesario realizar estas pruebas de COVID. ¿Se tiene alguna estimación de cómo podría funcionar esto en un futuro cercano en el cual se deban aplicar estas pruebas a un grupo de pasajeros, ¿verdad? ¿Quién estaría asumiendo el costo de las pruebas? Bueno, antes de dar la palabra al doctor, aclararte que estos lineamientos de bioseguridad son obligatoriamente aplicables al sector transporte terrestre de mercancías. Pues todavía cuando se acordó estos lineamientos era únicamente para este sector transporte terrestre de carga en la región. El transporte terrestre de personas, entiendo que pues todavía no hay una decisión, y nosotros que estamos aquí en Sieca, Guatemala, todavía no hay una fecha determinada en la cual se nos haya informado que se van a abrir las fronteras y bajo qué protocolos. Sabemos que en algunos países tampoco hay transporte público terrestre, y por lo tanto pues todavía estamos a la espera de la decisión de los países en ese sentido. Eso es lo que conocemos. También en El Salvador entiendo que también próximamente van a abrir el aeropuerto, pero tampoco tenemos conocimiento, y reitero que estos lineamientos de bioseguridad son aplicables al transporte terrestre de carga en Centroamérica. Estaríamos pendientes para el transporte de pasajeros, que todavía no tenemos conocimiento. No sé si el doctor quisiera ampliar al respecto. No, es correcto, licenciado William Valencia, lo que usted ha mencionado. Solamente quizás agregar de manera muy breve que las autoridades internacionales de transporte aéreo y la OMS han publicado algunas recomendaciones para el transporte de pasajeros. Ya hay algunos lineamientos, algunas guías que seguramente cuando se llegue el momento de abrir este sector, entonces van a ser las fuentes sobre las cuales se tendrán que elaborar también lineamientos de bioseguridad aplicables al transporte de pasajeros. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta adicional de Geisel Umaña Salazar. Nos preguntas, en caso de que este transportista, digamos, en cualquiera de los países que pueda ser identificado como con alto riesgo por presentar síntomas o porque dé positiva la prueba de COVID, pregunta quién asumiría el costo del hospedaje de este transportista en el lugar donde deba permanecer mientras se recupera de los síntomas presentados. Bueno, muchas gracias, don Geisel Umaña, por la
la pregunta, porque el doctor que participó y yo también que participamos en la discusión de estos lineamientos era parte de las consultas que se hacían, ¿verdad? ¿Quién va a asumir el costo de, pues primero el hospedaje, segundo el tema de salud, y por supuesto que aquí hay un tratamiento pues diferente en cada país, especialmente aquellos conductores o pilotos que requieran alguna atención médica. Por supuesto que imagínense ustedes que este piloto esté muy enfermo, no se le puede decir váyase para donde usted quiera, porque pues primero que es un riesgo para la salud de él y en segundo contaminar a las demás personas. Así que en algunos países sí han decidido que ellos van a asumir el costo de llevarlo a un centro médico para pues darle el tratamiento adecuado y así pues eso es de forma nacional. Yo le pasaría la palabra al doctor Rodríguez en caso de que las diferencias que se han tenido en algunos países para el tratamiento de las personas que sí son sintomáticos. Sí, bueno, el costo siempre le recae en este caso a la empresa de transporte en primera instancia, ¿verdad? De tratar de garantizar, por supuesto, si es una persona que está sintomática, pero que está estable. Por eso es importante en el tamizaje sanitario la entrevista a profundidad, ¿verdad? Porque esta entrevista a profundidad es la que el personal de salud toma para decidir si es un paciente que a pesar de tener síntomas, su manejo va a ser ambulatorio, o si es una persona que por su condición de salud, lo mejor es que sea referido a un centro hospitalario. En este último caso es en donde asume la responsabilidad de los costos el Estado que le va a brindar la atención, ¿verdad? Ustedes saben que por un principio humanitario, los hospitales de la red nacional de los ministerios de salud atienden en sus territorios a toda persona que por una emergencia requiera una atención, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ocurre un accidente de tránsito, si un conductor necesita una asistencia en un hospital público, lo llevan al hospital que está más cercano y todos los ministerios ofrecen en la región esa asistencia. Por supuesto que lo pueden llevar a un hospital privado si la empresa lo determina de esa manera, pero en la parte pública se le brinda esa atención. Entonces, por eso es importante en la entrevista a profundidad que hace el personal de salud, ahí va a decidir, ¿verdad? Y hay algunos signos clínicos que no tienen nada que ver con el laboratorio, sino su frecuencia respiratoria, su tensión arterial, la coloración de la piel. Hay algunos signos que uno puede ver, ¿verdad? Cuando una persona está, por ejemplo, con dificultad respiratoria, ¿verdad? Hay un signo bien marcado que es el aleteo nasal, es decir, las fosas nasales se amplían más de lo normal para captar una cantidad mayor de aire, y ese es un signo que un personal de salud lo identifica rápidamente y dice, este piloto, este conductor está progresando a una insuficiencia respiratoria y necesitamos referirlo a un hospital. En ese caso, pues, los costos son por parte del Estado que le va a brindar la atención. Pero si es una persona que tiene, por decirles algo, tos, pero está estable clínicamente, ¿no? Lo que se le hace es una recomendación o una referencia a un establecimiento de salud para que se ponga en control, porque a estas personas que van a una cuarentena, recuerden ustedes que es una cuarentena de 14 días, ¿verdad? Se debe estar monitoreando, porque hay algunos que progresan bien y otros que no
que no lo hacen bien, sino que a medida van pasando los días pueden tener alguna complicación. Entonces, hoy en día son tantos los casos como les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, los Estados miembros están reportando en conjunto, ¿verdad? Los del Sistema de Integración Centroamericana están reportando más de 5,000 casos todos los días, confirmados por laboratorio. Entonces, es imposible que un estado pueda tener la capacidad de tener centros de cuarentena para esa cantidad de casos. Entonces, un caso adicional, un caso más, la persona se debe de poner en cuarentena por sus propios medios, ya sea en su casa de habitación o donde lo considere apropiado. Y esta cuarentena, ¿verdad? El piloto, el conductor, por ejemplo, si decide regresar a su casa, en el trayecto de regreso a su casa, idealmente debe de usar su mascarilla, el alcohol gel, con mayor razón y mayor disciplina, evitar más bien cumplir el distanciamiento físico, y al llegar a su casa, pues ojalá que pudiera permanecer en un cuarto aparte de la familia con sus utensilios y sus platos, sus vasos, sus tazas para tomar sus alimentos, aparte durante 14 días en su propio domicilio. Y si no, pues tendrá que buscar por su propia cuenta un lugar donde pueda pasar esa cuarentena en el estado donde se quede. Eso ya es una decisión personal y una decisión de la empresa, donde va a colocar en cuarentena al piloto o conductor que, a pesar de tener síntomas, ¿verdad? Está estable, como se da una licencia durante una incapacidad médica en general. Cambio. Perfecto, muchísimas gracias por las respuestas y también a los participantes por las preguntas que nos han hecho llegar. Vamos a listar un par de preguntas más para poder finalizar con lo que tenemos programado en la agenda. Entonces, estaremos dando lectura a estas últimas preguntas y agradecemos a todos quienes nos hicieron llegar las mismas de forma escrita, ¿verdad? Voy a resumir estas dos preguntas para quizá darle una respuesta completa. Y es que si estos lineamientos de bioseguridad, ustedes tendrán el conocimiento, se están aplicando de igual forma en todos los países de la región, o existen algunos países que están tomando algunas medidas que pudieran ser adicionales o quizá un tanto menores a lo que ofrecen o indican los lineamientos. Y segundo, si parte de los lineamientos o de las medidas que han aplicado los países es establecer algunos días en los cuales como máximo el transportista podría permanecer al interior del país, y de excederse estos días, al parecer algunos países aplican algunas multas, y si tienen alguna idea de en cuánto podría oscilar los montos de las multas. Gracias, Luis. Bueno, sobre la primera pregunta, sobre si se aplican de forma diferente, nada más confirmar de que estos lineamientos fueron aprobados por los ministros de salud de toda la región centroamericana, incluyendo Belice y República Dominicana. En ese sentido, son de obligatorio cumplimiento por todos los países, igual aprobados por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, COMIECO. En ese sentido, como dije, el cumplimiento de ellos es responsabilidad de las autoridades competentes, y por supuesto que cada uno es responsable de la aplicación de los mismos. Sabemos de que algunos países han sido más estrictos que otros, pero en general los lineamientos deben de aplicarse de manera homologada, estandarizada, porque ese es parte del objetivo de los mismos. Esa es parte de la finalidad de ellos, un tratamiento homologado en todos los países. Y en segundo lugar, el tema de los días de permanencia, sí hay un acuerdo a nivel centroamericano de los directores de migración, en donde establecieron pues la permanencia, y básicamente está en 10 días, que es el tiempo como
suficiente para entregar la mercancía y salir de regreso hacia su destino. Por supuesto que esto requiere alguna coordinación. Antes daban más tiempo, sabemos que Nicaragua da más tiempo, pero eso queda a discreción de los países. Pero el plazo establecido son 10 días, que es el plazo como acordado por la Dirección General de Migración para completar el viaje, que pues se supone de que no pueden quedarse en ningún otro país porque no es de turismo el ingreso, sino que es simplemente para ir a dejar la mercancía y regresar. También hay diferencias en la aplicación de multas en los países, depende de cada legislación. Afortunadamente, sí puede comprobar las razones por las cuales no regrese, por ejemplo, se le arruinó el camión o un accidente o cualquier otra circunstancia, puede comprobarlo ante las autoridades de migración. Realmente también ya nos lo han informado que pueden evaluar la no imposición de multas, pero en términos generales se mantienen esos plazos. No sé, doctor, si quisiera ampliar usted algo al respecto con relación a la homogeneidad de la aplicación de los lineamientos. No, licenciado García, la verdad que su respuesta ha sido completa. Quizá el único comentario podría ser en cuanto al tiempo, ¿verdad? De 10 días. Normalmente en los países, la mayoría de países están recomendando una cuarentena de 14 días, pero realmente el plazo de 10 días que los directores de migración han dado a nosotros nos parece muy adecuado, muy prudente, porque creemos que si una persona es detectada sintomática, pues va a regresar antes de los 10 días a su lugar de origen, porque es bastante difícil que permanezca todo ese tiempo ahí. Entonces, a terminar de completar la cuarentena en su domicilio. Así que nada más ese comentario, por el resto totalmente de acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, con estas últimas preguntas, pues estamos finalizando esta sesión virtual. Invitamos siempre a los participantes a esta actividad a estar pendientes de las redes sociales, de las instituciones que respaldan este tipo de actividades para poderse enterar de futuras actividades formativas. En este caso, el objetivo de estas actividades es pues dar a conocer, sobre todo en este caso, estos lineamientos tan importantes de cumplimiento en la región para poder continuar con las operaciones de comercio. Y definitivamente, pues la importancia radica en eso, en transmitirlos a ustedes, que puedan aplicarlos quienes ustedes están en el día a día de estas actividades, y definitivamente a futuro pues también surgirán algunas dudas y es importante también ir generando estos espacios para poder recibir su opinión, sus preguntas y poderle dar respuesta de manos de los expertos que están a cargo de estos temas a nivel regional. Así que los invitamos a que estén pendientes de futuras actividades. De nuestra parte, con esto finalizamos esta sesión, agradeciendo su atención y recordándoles que les llegará un correo electrónico con toda la información desarrollada durante esta sesión. Así que agradecer a nuestros panelistas, al doctor David Rodríguez y al licenciado William García, por acompañarnos esta mañana, y a ustedes también por estar conectados de forma puntual para esta sesión. Así que en nombre del Centro de Estudios para la Integración Económica, que fue quienes alojamos esta actividad, agradecemos, pero también en nombre de las instituciones que están detrás respaldando esta actividad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una futura ocasión. Gracias a don William y a David Rodríguez. Gracias, don Luis. Gracias a todos y hasta la próxima. Saludos para todos. Que estén bien. Muchas gracias. Un saludo cordial. Cuídense.